5%, el CAC 40 de Francia 2,57%, el IBEX español pierde más de un 3% y supone esto también una apertura muy negativa para los índices en Wall Street, que los futuros ya muestran un desvanecimiento muy fuerte superior al 3% en el Dow Jones, en el Standard & Poor's, en el tecnológico Nasdaq, inclusive los futuros caen con más fuerza, cerca de un 6%. Hay un indicador, Ricardo, que se llama el índice del miedo, que es el que recoge la percepción de pánico o de temor de los mercados, sobre todo en Estados Unidos. Ese índice del miedo, que técnicamente se conoce como el índice VIX, está disparándose un 150% a esta hora. Y eso le dice a usted cómo están de nerviosos los inversionistas. Ese índice del miedo está regresando a niveles que no veíamos desde la pandemia. Y el Bitcoin también es uno de los más sacrificados hoy por este nerviosismo internacional. Se desploma esta criptomoneda, el Bitcoin, un 18% a esta hora, se ubica por debajo de los $50,000. Así que, mire, ya tengo aquí apertura del dólar en Colombia, Ricardo, lo que le decían y lo que bueno, vaticinaban muchos, estoy consolidando aquí el número porque aquí está apenas abriendo el dólar, está subiendo 89 pesos se dispara el dólar. En la apertura en este momento, está llegando a 4,199 pesos como cotización promedio. El máximo de la jornada ya tuvo unas operaciones de 4,200 pesos. Recordemos que hoy abrimos con una tasa representativa del mercado de 4,110 pesos. Esa es la TRM vigente para hoy. Sobre ese valor se está impulsando el dólar, 89 pesos en este momento, llegando a los 4,200 pesos el dólar, siguiendo la tendencia que tienen también las monedas en nuestra región. Víctor, esto de hoy es netamente por factores internacionales. Esta subida del dólar. Estornuda Estados Unidos y le da gripa a la economía de todo el mundo. Don Víctor, en segundos, un experto para que nos explique qué significa esto que ocurre. Inicia la bolsa de Tokio y ya viene por América, por Colombia, y atentos a la apertura de Wall Street. 8:03, hablando de economía, en medio de la crisis que hay por posible falta suficiente de gas para Colombia en el 2025, hay buenas noticias que traen Ecopetrol y Petrobras desde el Pozo Uchuva. Marcela Peña. Así es, Ricardo, buenos días para usted y para los oyentes. Éxito en la perforación de Uchuva 2. Uchuva 2, para que tengamos el contexto, es el pozo destinado a delimitar cuánto gas hay en el bloque Tairona. Acuérdese que en 2022 Ecopetrol y Petrobras habían logrado encontrar gas en Uchuva 1. Esto quiere decir que efectivamente tenemos un yacimiento de gas ahí, pero todavía no le puedo contar cuánto gas exactamente, porque hasta ahora van a comenzar los análisis. Lo que sí es que el comunicado de Ecopetrol hoy es una buena noticia, a diferencia de lo que ocurrió con Orca hace algunas semanas, cuando Ecopetrol hizo la perforación del pozo delimitador y terminó en otro yacimiento de gas. Hay que decir aquí que lo que continúa además es un análisis sobre cuánto va a costar sacar ese gas de ahí. Recuerde que este es un pozo que queda en alta mar, hay por lo menos 31 kilómetros hacia la costa del lugar en el que está el pozo y el continente, por lo que para sacarlo de ahí no solo se requiere hacer las inversiones en perforación, sino además una nueva planta de tratamiento y el gasoducto, más todo lo que eso puede costar. La semana pasada o hace unos días, Ristar Energy calculó que mínimo nos puede costar unos $13 por BTU sacar el gas de Uchuva. La otra pregunta es cuánto nos vamos a demorar, y todo esto para que Petrobras y Ecopetrol definan si este gas es comercialmente viable. Solo si esto tiene salida como negocio, el gas podría entrar a las reservas. Eso sí, hay muchas esperanzas sobre esta provincia de gas. En Ecopetrol creen que esto podría ser la solución de suministro para los próximos 30 o 40 años en nuestro país, y lo que sigue ahora es la carrera contra el tiempo para traer ese gas. Esta es una buena noticia, pero no va a solucionar, Ricardo, los problemas de suministro para el año 2025, porque de aquí a que solucionemos todos estos problemas tendríamos que esperar como mínimo, según Ecopetrol, hasta el año 2027. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
El cese al fuego con el ELN finalizó y de momento no hay prórroga. La hora cero para la tregua de más de 360 días, la más larga que se haya firmado hasta ahora en el marco de cualquier proceso de paz con esa guerrilla, fue el 3 de agosto. Era lo más lejos que habían llegado con el ELN, que no quiere avanzar en algo sustancial y que sigue tomándole del pelo al gobierno del presidente Gustavo Petro, que prometió que a los 3 meses de ser presidente el ELN se acababa y está a 2 días de cumplir su segundo año en el poder. Esta guerrilla no quiere negociar y lo ha dejado claro, dando un nuevo golpe a la mesa, condicionando la extensión del cese al fuego a que el gobierno expida un decreto que retire a esa organización del listado de grupos armados organizados, los famosos GAOs, porque ese gobierno, dice ellos, ya le reconoció su carácter político. Si los llega a sacar de esa lista, significaría que salen de grupos organizados a los que las fuerzas militares persiguen con mayor intensidad. No hay respuesta del gobierno a este nuevo pulso con el que quieren medirle el aceite al Estado colombiano. Para algunos expertos sería abrir la puerta para calificar al estado de beligerancia al que se han negado gobiernos anteriores con las que esta guerrilla ha intentado algún tipo de negociación. Salir a la Suba se vuelve más lenta y que es un tramo que solo tiene 4 carriles, hace trancón, aquí esta parte de la 68 hace trancón. Así reaccionaron los ciudadanos de la capital luego de que se confirmara que las obras de la avenida 68 ya no se entregarán el año entrante, sino hasta el 2027. Al respecto, el director del IDU, Orlando Molano. Hay tramos que ya han tenido entre 13 y 19 reprogramaciones. Lo que ha pedido el alcalde es que efectivamente este corredor se tiene que entregar en esta administración. Por eso estamos trabajando y ampliando inclusive los horarios, los PMTs, para que logremos nivelar. En medio del aumento de las exigencias de la comunidad internacional a Nicolás Maduro y al Consejo Nacional Electoral de Venezuela para que publique las actas de votación de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, mientras los poderes del Estado blindan a Maduro. Venezuela cumple una semana en la incertidumbre y la crisis política por las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales. 8 días después, no se ha presentado un solo documento, una sola acta que demuestre que Nicolás Maduro ganó las presidenciales, como lo dijo el Consejo Nacional Electoral de ese país. Hoy se cumple el plazo para que el CNE, precisamente, le entregue al Tribunal Supremo de Justicia la totalidad de las actas de las elecciones del pasado domingo 28 de julio. A pesar del miedo y de la represión, miles de personas salieron a las calles de Venezuela, Colombia, España, Argentina y Estados Unidos en apoyo a María Corina Machado, la líder opositora que reapareció públicamente en medio de amenazas de orden de captura en su contra. Quien no apareció en la marcha, pero sí publicó en sus redes sociales algunos videos y algunos mensajes, fue el virtual presidente de Venezuela, según la oposición, Edmundo González Urrutia, quien agradeció a los gobiernos que han reconocido su victoria. En las bolsas del mundo, que están teniendo una sacudida muy fuerte. La bolsa de valores de Tokio ha sufrido la segunda peor caída en su historia, mientras que hay un efecto contagio que ya llega a Europa con la expectativa de lo que ocurra en la bolsa de Nueva York. Todo ello por cuenta de los resultados económicos de Estados Unidos divulgados el viernes y que hacen prever una posible recesión en la economía más importante del mundo. Para ser feliz, necesitamos tener claro que no todo en la vida es producir, trabajar, estar conectado. Que hay momentos de parar, de desligarse de todo eso que consume nuestra atención para poder restaurar, cargar y volver a dar lo mejor. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Las 8:10, felices con la medalla de plata de Ángel Barajas en los Juegos Olímpicos. Doña Angélica Vivas es la mamá del campeón. Doña Angélica, felicitaciones en Cúcuta. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. La verdad que muy contenta, muy feliz por esta medalla que Ángel le ha dado a Colombia. Usted está en París, ¿verdad? Yo la pongo en Cúcuta, pero usted está en París. Sí, señor. Sí, yo estoy aquí en París. Estuvo en la competencia. Sí, señor, claro, estoy en la competencia. Mire, y obviamente la emoción de madre, la emoción de la familia debe ser indescriptible.
¿Qué le dijo su hijo Sí, en estos señor. últimos días antes de la competencia definitiva? ¿Qué le había dicho anoche? ¿Qué le había dicho hoy antes de colgarse esta medalla de plata? Yo hablé con él ayer fue que hablé con él, le dije que cómo estaba, pues siempre me dijo que estaba, siempre que le preguntaba me decía que tranquilo, que él sabe lo que venía, que yo le decía, pues le recomendaba siempre lo que siempre le recomiendo, que no se le olvide orar, visualizar, leer la Biblia, estar tranquilo, muy juicioso, muy concentrado. Y él, sí, mami, sí, yo sé a lo que vine, me dijo el otro día cuando recién que llegó a París, porque pues uno siempre piensa, ¿no? Ya eso, Ángel, 17 años, primeros Juegos Olímpicos, y yo le pregunté que cómo se sentía. Entonces me dijo que pues que bien, que tranquilo, usted sabe, mami, que yo como soy a la hora de competir. Yo le dije, sí, yo sé, pero es que son los Olímpicos. Dijo, mami, sí, yo sé a lo que vine. Yo sé a lo que Entonces, vine pues queda uno como, y sabía como lo que tranquilo, venía. porque lo veía muy tranquilo, sí. Se tiene que andar conmigo. Doña Angélica, ¿cómo es la historia? Ya ¿Cómo es la historia de todos estos años de lucha para llegar hasta la medalla olímpica? Desde los 4 años nos contaba uno de los tíos, la familia Sí. con la que hablamos hace un rato. Sí, hace 5, porque Ángel empezó a entrenar en julio y Ángel cumplía los 5 años en agosto. Pero él desde los 2 años él veía Lazy Towns y Sportacus, y él hacía lo que hacía Sportacus, lo hacía él. Es más, me decía, mami, cómprame una manzana porque Sportacus come manzana y eso es lo que le da energía a Sportacus. Imagínese usted la... Y un vecino lo veía diciendo sus vueltas y sus maromas, y me decía el vecino, Angélica, llevemos a ese pelado para entrenar allá al Coliseo con Yosimar Calvo y con el propio Jairo, que ese pelado va a ser mejor que Yosimar, que ese pelado no sé qué. Pero pues yo la verdad ese deporte no lo conocía. Y pues yo lo llevé, y en el momento que lo llevé Ángel no quiso, estaba muy pequeño, tenía solo 3 años. Al año siguiente ya fue por parte de la tía, por parte de papá, que me invitó, que había llevado a la niña a entrenar allá, y ahí yo recordé el sitio y dije, yo había traído a Ángel acá. Y hablé con un entrenador cuando eso era, de los pequeñitos, era Leonardo Ruiz. Yo le dije, yo tengo un niño que hace todo eso que hacen esos niños. Dijo, ¿y por qué no lo trae? Yo le dije, no, porque yo ya lo traje y a él no le gustó. Dijo, no, pues tráigalo a ver qué es lo que hace. Y yo lo llevé. Y en el momento que lo llevé tampoco quiso, porque Ángel era muy tímido, es muy tímido de padre. Y no quería. Yo dije, bueno, si no lo va a rogar porque tampoco puede uno, pero sí, lo dejé quietico, y al momentico ya lo vi él haciendo sus vueltas y sus cosas que sabía hacer. Y desde ahí Ángel se quedó ahí en el Coliseo. Pero ¿en qué momento acepta quedarse? Porque 2 veces dijo no, y ¿en qué momento dijo sí el campeón? No, él desde que él empezó, él a veces me decía, cuando pequeño me decía, porque él entrenaba martes, jueves y sábado, y él me decía, hoy, mami, ¿hoy toca colegio o toca gimnasio? Yo le dije, no, hoy toca gimnasio. Hoy toca colegio, le decía yo. Ay, no, yo quería gimnasio. Y ahí, sí, hubo un momento en que ya empiezan a crecer y nosotros nos íbamos a pie, nos veníamos a pie. Entonces el sol le fastidiaba, yo le decía, no, pues el blanco, le fastidia el sol el blanco, imagínate. Él siempre es moreno, entonces... Doña Angélica, ¿y por qué? Yo quisiera ir más a gimnasia, yo pues retírese, si se quiere retirar, retírese, pero eran como de arranque. Sí, ¿por qué se iban y se devolvían a pie? Porque pues empezando vivíamos pues relativamente cerca, nos echábamos 25 minutos, media hora a pie, porque vivíamos en el Zulima y el Coliseo queda pues casi llegando a ¿cómo es que se llama esa avenida? Avenida que queda cerca del Coliseo, ¿cómo es que se llama? La de Sevilla. La de Sevilla. Entonces sí, nos íbamos a pie. Sí, porque no teníamos para transportarnos, para ir hasta allá, y nos íbamos a pie, nos veníamos a pie.
Sí, doña Angélica, ¿quiénes estuvieron en ese camino para construir al Ángel deportista olímpico, el dueño de la medalla de plata? Espérenme que está reconectando la llamada. Estamos en contacto con Angélica Vivas, la mamá de Ángel Barajas, campeón olímpico, medalla de plata hace minutos en barra fija en los Juegos de París. Hay una escena muy bella, Ricardo, de esa entrevista que ya hemos comentado aquí, la de Los Informantes, donde él predice prácticamente que se va a traer, que él sabía, y ya la mamá, doña Angélica lo dijo, él sabía lo que iba a los Juegos Olímpicos, Ricardo. Ya vamos a tener la oportunidad seguramente de preguntarle por ese espacio, porque el cuarto de Ángel Barajas es un espacio muy especial y tiene una pared dedicada exclusivamente para colgar las medallas, pero especialmente un espacio para la medalla olímpica. Decía que ese era el lugar para colgar la medalla que se iba a traer de los Juegos Olímpicos París 2024. La forma en la que visualizó el triunfo y logró el triunfo. 8-17 Oiga, minutos. se necesita talento, pero se necesita algo más también. Se cayeron 4 Sí, 4 medallistas olímpicos. Y todos medallistas o olímpicos o mundiales. La mano de Dios. Yo particularmente que yo soy un creyente, entonces yo en estas situaciones siempre hago una lectura espiritual, pero es que se necesita mucho talento, mucha disciplina, pero para ganar una medalla otras cosas, es que se cayeron 4. Y también que, por ejemplo, el oro, el japonés y Barajas, el colombiano, fueron de los primeros en pasar. Los últimos ya venían con la presión de tener que hacer una actuación mejor que los primeros que pasaron. Eso también jugó a favor del colombiano que pasó de tercero. La fuerza de algunos colombianos que estábamos viendo para que se cayeran los otros era como, por favor que se caiga. Yo cada vez que veía esos 4, además eran unos duros esos que empezaban a saltar, pero la verdad se pegaron unos totazos fuertes los que siguieron y eran impresionante. Pues, pero sí, yo tengo aquí unos vecinos que estaban haciendo fuerza, que se caigan. ¿Ah? No está. Ahora Ricardo y todos, yo creo que es interesante y se abre sin duda con este éxito de Ángel Barajas la discusión del apoyo del Estado a los deportistas. Claro. Ya Aurelio lo dijo, volviendo digamos a ese relato tradicional de que unos pobres que los papás venden la casa y los hacen basar los vecinos y tal cosa. Y la verdad es que el deporte colombiano, desde cuando tuvimos una ministra del deporte extraordinaria que se llamaba María Consuelo Araujo, superó esa etapa del limosnerismo. Sí. Y gracias a que un porcentaje del IVA que se paga a la telefonía celular se dirige al apoyo al deporte, pues los deportes de alto rendimiento, como los deportistas de alto rendimiento como Ángel Barajas, reciben apoyo. Pues no sé bien cómo lo irán a recortar, seguramente lo recortarán en los premios, por ejemplo. Recuerde usted la polémica que hubo hace unos días porque se recortó el presupuesto para los medallistas olímpicos. Casi el 10% frente claro, por ejemplo, a Ángel Barajas se va a ganar casi 200 millones de pesos. Si se hubiera ganado la medalla de oro, le hubieran dado 350 millones de pesos, porque esa es como la tabla de premios que hay en el Ministerio del Deporte. Y mire a dónde lo llevaban, pues a un coliseo estatal, por supuesto, un coliseo que es del Estado, financiado y dotado por el Estado, no sé si por la gobernación, por la alcaldía, por el Ministerio del Deporte, por quien fuera, con un entrenador, Jairo Ruiz, es que se llama ese entrenador. Jairo Ruiz. Un tipo extraordinario que tiene pues es de la liga, y la liga se financia básicamente con aportes estatales. Entonces, yo, pues digamos, es un poco para llamar la atención de que esa historia miserabilista, digamos, no necesariamente está. Pero lo que nos estaba contando la mamá de Ángel. Tenía que irse a pie, ¿no? Tenían que caminar media hora de ida y media hora de regreso, porque no había plata para pero eso es parte del proceso. Yo sí creo que en la selección de los semilleros pues hay mucha dificultad, y eso es parte de la pobreza en la que vivimos en Colombia. O sea, también tenemos que ser realistas, pero ya cuando un deportista empieza un proceso, también recibe el apoyo de la federación y del Comité Olímpico. Lo dijo el profesor Jairo Ruiz, y esos recursos del Comité Olímpico son recursos que vía convenio vienen del presupuesto general de la Nación. Yo le agradezco a Héctor el reconocimiento por el tema del IVA de la telefonía móvil, y yo sí creo que ahí, o sea, hoy en día la plata está, hoy en día el presupuesto del Ministerio del Deporte para hacer convenios con el Comité Olímpico Colombiano y con las federaciones existe.
Tal vez a lo que hay que ponerle la lupa es a los procesos, porque son procesos de 4 años que tiene el ciclo olímpico, Sí. donde hay el acompañamiento no solamente de los entrenadores, sino de los metodólogos deportivos, que son quienes van poniéndole las metas a los deportistas para ir desarrollando ese talento que tienen, con un acompañamiento psicológico y un acompañamiento de alimentación y técnico. Entonces yo sí creo que lo más importante ahí hoy en día ya no es si la plata está o no. La plata existe, los recursos existen. Lo importante es, primero, que llegue a lo que es, y segundo, que los procesos deportivos de alto rendimiento, que tienen que ser minuciosos y tienen que ser sumamente científicos en su diseño, tengan a las personas responsables ahí en la cabeza. Ricardo, yo sí lo remito Aurelio. yo lo remito de nuevo al reportaje de Manelvira Arango. Ahora que se hablaba del Coliseo Estatal donde entrenaba. Vaya, miren en el reportaje del Coliseo, no les digo más. Vaya, miren la maravilla, igualito al de Beijing. Me falta esa parte, o tal vez el de las universidades norteamericanas donde entrenan los gimnastas. No, pues nos falta, Aurelio, pero pero sí, es que si esto no sirve para hacer un llamado, si esto solo sirve para decir todo está bien, todo está divinamente, es el Estado, si esto no nos sirve sino para coger el incensario y echar, no, yo creo que, vuelvo a insistir, el mensaje de Ángel Barajas es un mensaje para que cambie. Estamos hablando del Ministerio del Deporte. ¿Cuántos ministras de deporte llevamos? Llevamos 3 ministras. Exacto, es que yo creo que ahí está el María Consuelo, para terminar, y hay 2. Ha habido 2, María Isabel Urrutia, exmedallista olímpica también, que está encartada por contratos pareciera no hechos con todos los requisitos legales. Sí, señor. Y la otra ministra también investigada por el tema de los Panamericanos. Y decimos que todo está bien. Y decimos que todo está bien. Es que no decimos que está bien, pero no nos colamos a la historia miserabilista de sin un peso del Estado, y pobrecito, les tocó vender la casa y todo el bazar de los vecinos y todo. No, Ángel Barajas, que es un muchacho muy joven y por lo tanto tiene también, pues digamos, una historia deportiva de alto rendimiento muy corta, de solo 3 o 4 años. En esos 3 o 4 años ha recibido el apoyo del Estado, claro, el proporcional a nuestro Producto Interno Bruto si lo comparamos con China. Claro, por supuesto, seguramente no es el que tenían los chinos o el que eventualmente tenían los japoneses, que no sé si los tenían, porque por ejemplo en los Estados Unidos el apoyo del deporte es fundamentalmente privado, ¿no? Las universidades o empresas privadas, o en fin, no necesariamente el Estado girando dineros. Pero aquí este muchacho Ángel Barajas ha participado en Turquía y en muchos otros torneos en los últimos 3 años. Pero es que son las dos. Desde cuando logró ese nivel, y todas esas participaciones han tenido con financiación estatal. Es que ambos tienen razón. Yo creo que tiene razón Aurelio, porque hay una historia. Mire, es que hay un testimonio periodístico. Ángel es un pero caso también de tiene éxito. razón Héctor, porque hemos ido avanzando, hemos ido creciendo. Es decir, yo creo que ni muy ni tan. Nosotros no podemos decir que no se apoya a los deportistas colombianos, porque no es cierto. Hasta se le paga a los de élite, hasta un sueldo tienen. Sí, claro. Pero no podemos decir que todo está bien, que tenemos infraestructura, que se acompañan los semilleros, porque tampoco es cierto. No hay Entonces, absolutos. Yo creo que aquí ambos tienen razón. Pero además, lo que señalaba es, los recursos ya se destinaron, e inclusive son recursos que se consideran gasto público social, así lo dice la sentencia de la Corte. El tema es que los procesos se cumplan de acuerdo con el acompañamiento científico riguroso. Y creo que ahí, por supuesto, Aurelio tiene razón. Hay que hacer una exigencia mayor de esos procesos de partido en cabeza del Ministerio del Deporte. 8:25. María Consuelo, Desde Ricardo. París, don Ricardo Rego se suma a la discusión. Richie, bienvenido. Felices con la plata de Ángel Barajas, hombre. Lo escuchamos detalladamente. Felices. Estamos muy felices, aquí son las 3 de la tarde, 25 minutos. Les quiero contar que acaba de llegar el técnico de Ángel, con él podemos dialogar en un par de minutos, pero simplemente agregar 2 detalles a lo que estaba escuchando hace solo segundos. Lo primero, el 80% de la inversión hecha para la delegación china la hace el Estado. El 75% de la inversión hecha para el equipo de Estados Unidos, el Team USA, la hace el Estado. Y es penoso
que hoy, cuando estamos celebrando una primera medalla olímpica en París, algo histórico en la gimnasia, primero sepamos que se va a recortar en el 65% el presupuesto para el deporte. Y segundo, más preocupante aún, que hoy, a la fecha, solamente se ha ejecutado el 12% del presupuesto establecido para esta temporada, para esta etapa. Entonces, para el gobierno del presidente Petro no es prioritario el deporte, el recorte es del 65% del presupuesto. Ricardo, le quiero decir, esta mañana en París hubo una reunión, usted sabe que en medio del tema, y no hay que defender ni a unos ni a otros, pero el Comité Olímpico colombiano no quiere pelear con el gobierno, no quiere cortar ese camino porque evidentemente se necesita de ese dinero para seguir generando los procesos, pero es inconcebible que a la fecha solo el 12% del presupuesto establecido se haya ejecutado. Las vigencias no se han ejecutado y ¿quién pierde? El deporte. Sí, nos podemos quedar muy emocionados y celebrar esta medalla de plata y sacar pecho. Hoy seguramente lo hará la ministra y lo harán los representantes del gobierno en un momento determinado. No. Ángel Barajas ha tenido que dejar Cúcuta porque en Cúcuta no hay un coliseo decente para prepararse. Ángel Barajas ha tenido que irse a la ciudad de Medellín a vivir, a alejarse de su ciclo, de su círculo familiar para poder prepararse. Entonces, no nos llamemos a engaños. Este es un gobierno que no prioriza la inversión en el deporte. Mire, solamente hace unos días, Héctor, el 3 de junio, el presidente Gustavo Petro posesionó a la nueva ministra del Deporte, a la doctora Luz Cristina Trejos. Pero el presidente Petro dijo lo siguiente, y eso le muestra a usted, además de lo que pasó con los Panamericanos, que deliberadamente Colombia decidió no apoyar, el gobierno colombiano decidió no apoyar, el presidente posesiona a la nueva ministra del Deporte, tercera en su gobierno, diciendo la siguiente perla: no veo la bondad de crear este ministerio, refiriéndose al Ministerio del Deporte. Me parece una pérdida de tiempo. Si usted parte de eso, pues entonces el resto es absolutamente explicable porque este gobierno no le importa el deporte y ahora se subirá al bus de la victoria con la plata de Ángel Barajas. Y tiene razón, porque la mejor ministra de Deporte que tuvo Colombia era cuando no existía el Ministerio del Deporte, que le insisto fue María Consuelo Araujo, que era ministra de Cultura, y Coldeportes estaba adscrito a ese ministerio. El ministerio no se necesitaba, pero adicionalmente, mire, para efecto, es que pero por ya fortuna que existe hay que ejecutar el presupuesto, no puede ser que estemos en agosto y solamente han ejecutado el 12%. Pero permítame decir, Ricardo, esto. ¿En serio? Pero permítame decir, Ricardo, esto. Por fortuna estos procesos, porque estamos hablando de varias cosas al tiempo, yo me voy a concentrar en lo que estamos hablando, que es el apoyo a los deportistas de alto rendimiento, y digamos cómo surgen y después cómo son financiados, sí o no, por el Estado. Por fortuna estos procesos no responden a un gobierno o a otro, y por lo tanto el elogio o el silbido no es para, o la crítica no es para el gobierno de Petro o para el anterior. Estos son procesos largos. Por fortuna, llevan 5 años, por ejemplo, dándole apoyo a Ángel Barajas, no 2 años que lleva el presidente Petro. El gobierno tiene un recurso que, como lo dejó el Ministerio de la Cultura entonces, tiene unos recursos directamente destinados para ello, no los pueden recortar. Claro, el presupuesto general de la Nación adicionalmente le destina unos recursos al Ministerio de Deporte, pero hay un impuesto que, insisto, pagamos todos los que tenemos teléfono celular todos los meses, y se va directamente al Ministerio del Deporte, y no se lo pueden quitar, y no se lo pueden quitar porque tiene una destinación específica. Entonces el proceso, hay 109 mil millones de pesos para los Juegos Olímpicos, 109 mil millones de pesos destinó el gobierno en el año anterior, imagino, o en este, no sé bien, para los Juegos Olímpicos, todos los cuales se le entregaron a las federaciones y al Comité Olímpico Colombiano, etcétera. Pero insisto, saquemos esto de la discusión de si es Petro o no es Petro. El Estado colombiano y los colombianos hacemos un esfuerzo para apoyar a estos deportistas, y los resultados se han visto, desafortunadamente, incluso en estas Olimpiadas, mucho menos que en Olimpiadas anteriores, en los que, por ejemplo, Katherine Ibargüen vivió en Puerto Rico varios años por cuenta de esos recursos estatales.
Son procesos largos, Héctor, pero las consecuencias de una ejecución presupuestal tan bajo, del presupuesto que está asignado en general para el deporte y en particular para el deporte olímpico, las vamos a terminar viendo entonces en los siguientes Juegos Olímpicos, porque con 12% de ejecución presupuestal a agosto de este año, pues seguramente las consecuencias van a ser muy negativas. Es que este no es un tema que vamos a politizar, por supuesto, es un tema que no vamos a politizar. El ciclo olímpico, Richie, usted que es experto, dura 4 años. El ciclo olímpico, la preparación de los deportistas, todo lo que significan las pruebas, dura 4 años. Esto no es solamente del gobierno de Gustavo Petro. Y una vida. Y toda 4 la vida. años y una vida. Mire, estoy viendo al técnico Jairo Ruiz, el técnico de el hoy medallista de plata. Es que es muy fácil simplemente sacar pecho y decir que las cosas van por buen camino. No. Este hombre empezó en el Instituto Municipal de Cúcuta. Ha tenido que sacar la ponchera, a hacer la vaca, como se dice popularmente, durante años y años. Sí. Sorry. Un momento, porque es que nos van a quitar aquí el turno. Perdón. Sorry. Sí, permiso. Tranquilo, tocayo. First position. Meta codo. Sí, y permítame, Richie, porque vamos a hablar con el técnico. Ustedes sabrán hasta qué momento en Blue Radio desean mantener este diálogo con el técnico Jairo Ruiz, el entrenador de nuestro campeón. Pero bueno, claro, él también es medallista olímpico, claro que... porque ha sido un trabajo enorme, profesor Jairo, felicitaciones. Hoy Colombia debe reconocer su esfuerzo, su dedicación y ese empeño por conseguir lo que hoy ha conseguido, la gloria olímpica. A ver, esto es un sueño soñado, hecho realidad. Primero que todo, la honra y la gloria será para Dios. Primero, porque nos cuidó de caídas, de lesiones, es importante. Segundo, darle las gracias al Comité Olímpico Colombiano, porque no dudó en ningún momento en brindarnos todo el apoyo económico para estar por fuera 6 meses casi. Y eso para nosotros es muy importante. Desde que creyó en nosotros el doctor Baltasar Medina y el doctor Ciro Solano, continuó el doctor Pablo Villar y el cuerpo de metodólogos en esto. Y para nosotros eso es muy importante. Este triunfo hace parte de mi equipo interdisciplinario, el doctor Ibar Mauricio, el doctor Zair Ramos, psicólogo, el doctor William Correa, José Orlando Arias Rojas, en fin, todo mi equipo, César Sánchez, fisiólogo, todo mi equipo interdisciplinario y mi staff de entrenadores. Ellos son partícipes de este triunfo, no es Jairo Ruiz. Oiga, profe, lo vimos muy emocionado cuando terminó la rutina, Ángel. Bueno, es que se ganó la medalla con un chico que tiene 17 años. Esto es histórico. Esto es histórico. ¿Por qué? Porque tiene 17 años. Los cumple los 18 el 12 de agosto. Entonces, es todavía una prueba fehaciente de que cuando usted trabaja con disciplina, con dedicación y con perseverancia y con la ayuda de Dios, todo se puede dar. Felicitaciones, profe. Colombia está muy orgullosa y muy feliz por este resultado. Gracias a todos ustedes, muy amables. Gracias al profe Jairo Ruiz. Pues ustedes lo han escuchado, es el entrenador de un sueño olímpico hecho realidad, Ricardo. Gracias, Richie. 8:34 minutos desde París, Ricardo Rego. Para concluir, vienen más noticias, por supuesto. Yo creo que hay que ser justos y debemos dividir en 2 partes la historia de los deportistas de élite. Una parte, Aurelio, si usted me acepta esta explicación, una parte es el inicio de sus carreras, un inicio que para la inmensa mayoría es difícil, de sacrificios, de dificultades, y cuando logran demostrar talento y están en la órbita de quienes muestran y quienes saben quiénes pueden tener la capacidad de ser deportistas de élite, olímpicos, deportistas campeones, es otra cosa. Y ahí entra el Comité Olímpico Colombiano y ahí entra el apoyo del Estado. En la primera parte, dificultades, pero en la segunda ya hay un respaldo, ya hay un soporte desde el Comité Olímpico Colombiano y desde el gobierno, por supuesto. Sí, Ricardo. Vamos a ponerle a esto matemáticas. El Ministerio del Deporte dice que a los deportistas de élite, voy a coger los 89 que
que fueron a los Olímpicos a representar a Colombia, les habían girado en mayo 109.000 millones de pesos. Vuélvame eso dólares, le vale 27 millones de pesos en 5 meses, vuélvamelo meses, 5 millones de dólares, divídamelo por 89, y la verdad es que el gran apoyo es un apoyo de un sueldo de nivel medio. Es que esto hay que ponerle números. Yo creo que esos deportistas merecen mucho más que todo eso. Así estoy dando los datos oficiales a mayo del Ministerio de Deporte, 109.000 millones para 89 deportistas, vuélvamelo dólares, vuélvamelo cada deportista y dígamelo por mes, y mire lo que le da. Entonces esto, con números, no peleemos con los números, ¿sí? No, digamos pues que tampoco es que los miren y les dan la cara y les voltean la espalda, no, ojo que no. No, por eso es que poner las cosas en sus justas proporciones. Le estoy poniendo los números, haga las operaciones y verá. No, y el llamado de atención sobre la ejecución es válido y es pertinente, y sobre las decisiones de política pública también es válido y es pertinente, y creo que la evaluación, además del desempeño de los colombianos, hay que hacerla cuando se terminen los Olímpicos. Todavía no, todavía hay unas medallas que pueden darse en deportes como las pesas, como la ruta, o sea, los dos abanderados. Faltan los dos abanderados, Flor Denis Ruiz, que debieran ser medalla los dos. Claro, está proyectado. Flor Denis Ruiz en jabalina, lanzamiento de jabalina. Está Kevin Quintero en la modalidad de keirin, del ciclismo de pista. Súmele ahí la halterofilia, súmele también Tatiana Rentería en la lucha. Lo que quedan son disciplinas. Porque hay que decir que estos dos abanderados uno piensa que pueden ser medalla porque es sobre resultados, sobre datos, y los dos han tenido sus campeonatos mundiales. Kevin ha sido campeón a nivel mundial, y Flor Denis ha sido subcampeona del mundo, campeona a nivel latinoamericano. Álvaro, para el finalizar, testimonio importante es el del técnico, a quien pues se le debe adjudicar mucho de este mérito. Y fíjese lo que él dice: el mérito no es mío, el mérito es del Comité Olímpico, y habla de una cantidad de gente pagada durante años, y el esfuerzo de estar fuera de Colombia 6 meses pagado también. O sea que ese concepto de que son solo milagros individuales no es cierto. En el deporte olímpico no hay golondrinas. Obviamente que la inversión de Colombia es muy inferior a muchos países y que hay que hacer mucho más, pues claro. Pero también hay que analizar si a Colombia le va mal, como parece en estos olímpicos frente a los anteriores, ¿por qué es? Y reducir eso a la politiquería de que simplemente que este año falta una inversión, pues no tiene sentido, porque si fallan los esfuerzos de Colombia de todo un ciclo olímpico, pues no son por la inversión de este año. Y si van a buscar responsables, búsquenlos objetivamente. Entonces estos temas no son sencillos. Colombia, comparativamente con otros países de mucha mayor economía, le va relativamente bien, pero este año le está yendo mal y hay que mirar por qué. No, por supuesto, pero una cosa no quita la otra, Álvaro, y creo que es importante. Esto no hay que mirarlo con entonación política, pero si vemos la ejecución baja este año, sí hay que mirar a futuro qué va a pasar en las próximas Olimpiadas, porque todo esto empieza a incidir en el próximo ciclo olímpico. 8:39. La ejecución no necesariamente irá a los deportistas olímpicos, en fin, puede ser infraestructura, en fin, no sé bien a qué vaya dirigida el presupuesto del Ministerio del Deporte, pero lo cierto es que como el de los deportistas de alto rendimiento pues se ha ejecutado, el Comité Olímpico recibió el dinero, y yo insisto, eso no es para aplaudir a este gobierno, que yo creo que ha sido menos bueno que otros en materia del deporte, ha tenido dificultades. Recuerde usted que el Comité Olímpico colombiano tuvo problemas con la ministra, con nuestra deportista olímpica, María Isabel Urrutia, que justamente parte de las dificultades que tuvo en el ministerio fue que pues llevó viejas rencillas que tenía ella personalmente con el Comité Olímpico Olímpico colombiano. Pero a mí me parece que el resumen que usted ha hecho, Ricardo, es bueno, y es efectivamente
claro, cuando uno mira la historia de nuestro campeón Barajas, pues es la historia de una familia seguramente pobre, con dificultades de estrato socioeconómico 1 o 2, pero cuando ese muchacho mostró talento, el Estado lo acogió en la medida de sus posibilidades. Y claro que todos quisiéramos que las posibilidades del Estado fueran muy superiores para que el apoyo fuera muy superior, pero llegar a ese punto medio al que me parece que hemos llegado a esta conversación me deja a mí muy satisfecho, porque me permite ver que podemos llegar a puntos medios de conversación, que no todo es ni blanco ni negro, y que lo que ahora tenemos que concentrarnos es en celebrar esta medalla. 8:41, estamos felices. Colombia obtiene medalla de plata en los Olímpicos con Ángel Barajas. Una pausa y regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Colombia, Brasil y México siguen intentando contrarreloj algún tipo de solución negociada a la crisis que vive el vecino país en medio de pocas probabilidades de éxito. Se han dado una semana que vence el próximo viernes para determinar si continúan o no adelante con esas gestiones y si abandonan o no un eventual respaldo al triunfo de Nicolás Maduro. Un juego diplomático que hoy tiene un nuevo desarrollo, una nueva ficha, y es la visita del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a Chile. Está en compañía del presidente Gabriel Boric, intentando convencerlo para que respalde las iniciativas que vienen adelantando estos países. Entre ellas, una que denuncia el expresidente Iván Duque, al menos es su afirmación, según la cual estos países estarían apoyando una propuesta para que se repitan las elecciones en Venezuela. Dice Duque que se harían en diciembre de este año, que buscarían calmar las protestas en las calles y que en cualquier caso deberían ser rechazadas por parte de la comunidad internacional. En lo que podría considerarse como un nuevo episodio en el entramado de corrupción es la Unidad de Gestión de Riesgo, se conoció una delicada denuncia del concejal de Bogotá, Daniel Briceño, del Centro Democrático. La misma tendría como protagonista a una ficha clave en el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo y que ahora habría resultado premiada con un buen puesto. Según Briceño, Daniela Andrade Valencia, que anteriormente se desempeñó como vicepresidente de contratación derivada de la FIDU Previsora y que está involucrada en el caso de la compra irregular de vehículos en la Unidad de Gestión de Riesgo durante la administración de 8 de la mañana, 42 minutos. Se avecina la temporada de declaraciones de renta para personas naturales, personas como usted o como yo, que si cumplen con algunos requisitos están obligadas a presentar su respectiva declaración de renta ante la DIAN. Y dedicaremos estos segundos de la sección Confianza para recordarles los puntos más importantes para que no se le olvide a usted cumplir con este compromiso y después no termine sancionado por la autoridad tributaria. ¿Quiénes deben declarar renta este año? Si usted tuvo en el 2023 ingresos por más de 59.377.000 pesos, le toca declarar renta. Mejor dicho, si usted tuvo un salario mensual el año pasado superior a los 4.948.000 pesos, le toca cumplir con esa obligación, 4.948.000 pesos mensuales. Si su patrimonio superó los 190.854.000 pesos, también debe declarar. Es decir, si su apartamento, moto y carro o la suma de sus propiedades superan ese valor, le toca hacer la declaración. Hay un tercer ítem. El año pasado, si usted hizo pagos con su tarjeta de crédito por más de 59.377.000 pesos, también debe declarar. Cuarto, si hizo compras, pagos, consumos que superaron los 59.377.000 pesos, también le toca. Y por último, si sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones, mucha gente ha metido plata en CDT, por ejemplo, superaron los 59.377.000 pesos, también está obligado a presentar su declaración de renta. Recuerde, declarar no es pagar. Seguramente muchas personas deben hacer su declaración, pero no deberán pagar el impuesto de renta por el nivel de sus ingresos, pero cada quien deberá revisarlo con su contador preferiblemente. Y ahora, si usted cumple con alguno de los anteriores requisitos, preste atención a las fechas con el plazo máximo para que presente su declaración, teniendo en cuenta los dos últimos números de su identificación. El 12 de agosto, el lunes de la otra semana, vence el plazo para los terminados en 01 y 02. El martes 13, los números 0304, el miércoles 14 para los 0506 y así
sucesivamente van subiendo. Por ejemplo, el 5 de septiembre vence el plazo para los números 33, 34 y ahí van subiendo los números. Publicaremos estas fechas en la página de Blue para que usted las pueda consultar. No lo olvide, la otra semana empiezan las declaraciones de renta para las personas naturales. 8 de la mañana, 45 minutos y récord histórico del oro en Colombia, marcando un precio de 304.163 pesos por cada gramo, según el precio de compra que publicó el Banco de la República el viernes pasado. Nivel más alto desde que se tienen registros y gracias a que el oro está carísimo en todo el mundo, así como también el dólar, que hoy se cotiza cercano a los 4.200 pesos en la Bolsa de Valores de Colombia. Oro por las nubes, que el año pasado alcanzó los 61.3 toneladas en el país, que salieron de los ríos y montañas de Colombia, según la Agencia Nacional Minera, con una producción que se concentra en varios departamentos del país, entre los que se destacan Antioquia, Chocó y Bolívar. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Salir a la SUA se vuelve más lenta y que es un tramo que solo tiene 4 carriles, hace trancón, aquí esta parte de la 68 hace trancón. Así reaccionaron los ciudadanos de la capital luego de que se confirmara que las obras de la avenida 68 ya no se entregarán el año entrante, sino hasta el 2027. Al respecto, el director del IDU, Orlando Molano. Hay tramos que ya han tenido entre 13 y 19 reprogramaciones. Lo que ha pedido el alcalde es que efectivamente este corredor se tiene que entregar en esta administración. Por eso estamos trabajando y ampliando inclusive los horarios, los PMTs, para que logremos nivelar. En medio del aumento de las exigencias de la comunidad internacional a Nicolás Maduro y al Consejo Nacional Electoral de Venezuela para que publique las actas de votación de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, mientras los poderes del Estado blindan a Maduro. Venezuela cumple una semana en la incertidumbre. Mucha atención, noticia que viene desde Caracas, novedades sobre la custodia de Brasil a otra sede diplomática que fue abandonada por los respectivos funcionarios luego de la ruptura de relaciones del régimen de Nicolás Maduro, mientras espera que hoy el Consejo Electoral vaya al Tribunal Supremo de Justicia y al fin entregue las actas de las elecciones. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, recordemos que hace una semana, luego de la victoria de Nicolás Maduro dada por el CNE, varios países se pronunciaron rechazando o no creyendo lo que había ocurrido allí, pidiendo las actas de votación, y eso originó que Venezuela rompiera relaciones diplomáticas con 7 países. Uno de ellos fue Argentina, que recordemos ahí estaban los 6 opositores más cercanos a María Corina Machado, y Brasil asumió pues la custodia de esa embajada, de esa residencia. Y hoy, en este momento, pues Venezuela confirma que además de Argentina, también Brasil custodiará a Perú, es decir, Argentina y Perú, según el acuerdo de Convención de Bienes y Relaciones Consulares. Pues Brasil ahora también estará pues a cargo de lo que son los locales de las misiones diplomáticas de Argentina y de Perú, incluidos sus bienes y activos, así como su representación y sus intereses acá en Venezuela, mientras pues se mantienen rotas estas relaciones, que total fueron con 7 países, pero por ahora Brasil asume el de 2. Entre tanto, Ricardo, se espera hoy que el CNE o un representante del CNE, quizás el mismo Luis Amoroso o cualquier otro, pues acude al Tribunal Supremo de Justicia y entreguen las actas de escrutinio, las de totalización y las de escrutinio definitivas, las originales que pidió el TSJ para pues certificar, dicen ellos, el resultado oficial de los 2 comicios, que recordemos hasta ahora andan victoriosos Nicolás Maduro. Además, también se espera que el CNE entregue todos esos elementos que prueben el supuesto ataque cibernético, que fue la razón, o es la razón que ha esbozado el gobierno para decir que eso retrasó una rápida y oportuna transmisión de los resultados electorales, que recordemos un boletín en la medianoche del 28 y luego uno el pasado viernes. Entre tanto, el gobierno pues se monta en ese discurso del ataque cibernético, y Nicolás Maduro por eso cree necesario pues regular el TikTok y el Instagram, sobre todo en el tema de los live o los en vivo, porque le parece que no es posible que se transmitan protestas de calle y ataques contra organismos del Estado. Escuchemos. Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos, para traer el fascismo a Venezuela.
Venezuela. Golpe de Estado ciberfascista. En ningún país de Europa aceptarían que en vivo y directa se transmitan por TikTok o Instagram asaltos armados de delincuentes a alcaldías, gobernaciones, hospitales. Los principales instrumentos multiplicadores del odio es TikTok e Instagram, y así lo denuncio, sin ningún tipo de regulación nacional. Y ahí está el detalle, Ricardo, sin ningún tipo de regulación nacional, y pide al Consejo de Defensa de la Nación, que estaba ahí reunido con él, una reunión con militares, pues que le den recomendaciones para regular TikTok e Instagram. Nicolás Maduro, que además también le respondió muy molesto a la Unión Europea por pedir que se presenten las actas electorales. Y la Unión Europea otra vez saca su cantaleta. La misma Unión Europea que reconoció a Guaidó. Una vergüenza la Unión Europea. El señor Borrell es una vergüenza, que llevó a Ucrania una guerra y ahora se lava las manos, que calla ante la masacre de Gaza. Entonces ahora dice que en Venezuela hay represión a manifestaciones pacíficas, dice el señor Borrell. Pacífica, cuando agreden a la población, cuando agreden hospitales, CDI, escuela. Por su parte, Ricardo, en la oposición, pues Magdalena Machado estuvo presente en la actividad del pasado fin de semana, llegó de manera sorpresiva en moto, cara cubierta, casco integral, y también salió rápidamente en moto de las denuncias pues de una posible detención por su parte de González Urrutia, que sí no estuvo allí presente. El presidente electo para la oposición, sí en sus redes sociales insistió que siguen trabajando para que se respete el resultado electoral. Aquí seguimos trabajando fuertemente para que se respeten los resultados de las elecciones del 28 de julio y en donde fuimos ganadores con una abrumadora mayoría que haremos respetar. Al tema de los reclamos internacionales, la Unión Europea además insistió que una mayor verificación independiente de los registros electorales pues sería lo mejor que le puede ocurrir aquí en Venezuela, basándose ellos en los informes de misiones de observación que consideran que las presidenciales del 28 de julio no cumplieron, y quizás lo más importante del comunicado, no cumplieron con las normas internacionales de integridad electoral. Ricardo. 8:52 en el Reino Unido enfrentan las peores protestas de los últimos 13 años en contra del gobierno laborista. Unas protestas que tienen un tinte de xenofobia, unas protestas que tienen origen en un terrible asesinato de niñas en el Reino Unido. Enrique Rodríguez. En efecto, Keir Starmer, el nuevo primer ministro, flamante primer ministro laborista, se está enfrentando a su peor momento al frente del gobierno del Reino Unido, pero como decías, son las peores protestas en 13 años. El fin de semana tuvo cientos de detenciones, unas 150, por ataques ultraderechistas, como decías, contra varias instalaciones regentadas por inmigrantes, así como albergues, hoteles, asilos, lugares de solicitantes de asilo y mezquitas, así como saqueo de comercio. La tensión que ha dado lugar a estos incidentes tuvo lugar el pasado 29 de julio, o se detonó, mejor dicho, el pasado 29 de julio, cuando en un centro recreativo en Southport, en el noreste de Inglaterra, se produjo un ataque en el que 3 niñas murieron y 8 menores y 2 adultos resultaron heridas. El autor del ataque es un joven de 17 años que se llama Axel Rudakubana. Ha nacido en Gales y es de padres ruandeses. Sin embargo, los terminales mediáticos y en redes sociales de la extrema derecha habían señalado que esa persona, ese joven, había llegado hasta Reino Unido después de haber cruzado el Canal de la Mancha en una embarcación precaria, algo que era completamente falso. En las últimas horas, el primer ministro ha acudido a la televisión para asegurar a los laboratorios que van a lamentar haber participado en esos altercados. People in this country have a right to be safe, and yet we've seen Muslim communities targeted. Y dice que la gente en ese país, en el Reino Unido, tiene derecho a estar segura, y sin embargo señala también cómo se ha visto que comunidades musulmanes han sido atacadas. Ha dicho el primer ministro Starmer que la violencia es una violencia sin sentido y que está empañada con una retórica racista, Ricardo. 8:54 en Estados Unidos. Hay publicaciones en la revista New Yorker, prestigiosa revista, publicación en contra de uno de los candidatos independientes a la presidencia de los Estados Unidos, que lo ponen en el ojo del huracán de los ambientalistas. Juan Camilo Merlano. Ricardo, ¿qué es lo que realmente quiere Robert F. Kennedy Jr.? Se pregunta la revista The New Yorker esta mañana. Es el titular de una historia extensa que está publicando la revista sobre el candidato presidencial independiente en Estados Unidos. El candidato presidencial, dice la revista, de un tercer partido tiene un pasado problemático, una campaña caótica, o chambona, si se le quiere en la traducción, shambolic es el término que utiliza, y algunos números de encuestas sorprendentemente buenos, dice la revista. Recordemos que Kennedy es hijo de Bobby Kennedy, quien fue fiscal general y candidato presidencial, y también es sobrino de John F. Kennedy,
el expresidente de los Estados Unidos, asesinado. Ha sido calificado como un conspiracionista y mentalmente inestable. Y este artículo francamente retrata esa inestabilidad mental de manera perfecta, contando un episodio en particular del año 2014. Kennedy iba manejando su vehículo en Nueva York, iba en camino a una excursión para cazar halcones. Fue entonces cuando vio en la carretera un pelaje marrón en uno de los costados. Paró su vehículo y se dio cuenta que era la piel de un pequeño oso. Él, ni corto ni perezoso, subió el oso a su carro y se lo llevó. Luego se puso a hacer chistes con el cuerpo del oso e incluso se lo mostró a sus amigos. Kennedy trató de matar esta historia. Al decir matar, quiere decir que en las últimas horas, antes de que la revista The New Yorker publicara la historia, él publicó en sus redes sociales un video contando el episodio. Old bike in my car that somebody asked me to get rid of it. I said, let's go put the bear in Central Park and we'll make it look like he got hit by a bike. It'll be funny for people. So everybody thought that's a great idea. So we went and did that, and we thought it would be amusing for whoever found it or something. Bueno, ahí dice que metió una bicicleta en su van y supuestamente sus amigos le recomendaron dejar tirado el oso en Central Park junto a la bicicleta y que lo hiciéramos parecer como si algún ciclista lo hubiera atropellado. Todo el mundo pensó, esa es una gran idea, y nos pareció que sería divertido para cualquier persona que se lo encontrara. Nosotros veíamos hace algún momento la foto en nuestro canal de YouTube, no se alcanzaba a apreciar completamente, pero en la foto se veía el rostro de Bobby Kennedy, de Robert Kennedy Jr., sonriendo. La totalidad de la foto lo que se ve es la sonrisa de Bobby Kennedy. Abajo tiene al oso sostenido, muerto, todo ensangrentado, y metiéndole los dedos entre los dientes al oso, haciendo bromas. Allí se ve la foto para quienes están en nuestro canal de YouTube. Es la foto que consiguió la revista The New Yorker y que está publicando junto a su artículo. Ven la mueca de Robert F. Kennedy, el pequeño oso muerto ya, lo pone sus dedos entre sus dientes y haciendo bromas. Esa foto se la tomaron sus amigos. Kennedy, recordemos, también se ha vuelto célebre por su famoso reclamo hace una década, luego de que un grupo de doctores notaran en una serie de exámenes un punto negro en el cerebro de Kennedy. Uno de los neurólogos reclamó Kennedy, dice Kennedy, le dijo que ese punto negro era un gusano muerto que se había comido un pedazo de su cerebro. Pues Kennedy le dice a The New Yorker que quizás el gusano que le encontraron en su cerebro se lo pegó el oso, que veíamos ahí en la foto, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El cese al fuego con el ELN finalizó y de momento no hay prórroga. La hora cero para la tregua de más de 360 días, la más larga que se haya firmado hasta ahora en el marco de cualquier proceso de paz con esa guerrilla, fue el 3 de agosto. Era lo más lejos que habían llegado con el ELN, que no quiere avanzar en algo sustancial y que sigue tomándole del pelo al gobierno del presidente Gustavo Petro, que prometió que a los 3 meses de ser presidente el ELN se acababa y está a 2 días de cumplir su segundo año en el poder. Esta guerrilla no quiere negociar y lo ha dejado claro, dando un nuevo golpe a la mesa, condicionando la extensión del cese al fuego a que el gobierno expida un decreto que retire a esa organización del listado de grupos armados organizados, los famosos GAOs, porque ese gobierno, dice ellos, ya le reconoció su carácter político. Si los llega a sacar de esa lista, significaría que salen de grupos organizados a los que las fuerzas militares persiguen con mayor intensidad. No hay respuesta del gobierno a este nuevo pulso con el que quieren medirle el aceite al Estado colombiano. Para algunos expertos sería abrir la puerta para calificar al estado de beligerancia al que se han negado gobiernos anteriores con las que esta guerrilla ha intentado algún tipo de negociación.
en las bolsas del mundo, que están teniendo una sacudida muy fuerte. La bolsa de valores de Tokio ha sufrido la segunda peor caída en su historia, mientras que hay un efecto contagio que ya llega a Europa con la expectativa de lo que ocurra en la bolsa de Nueva York. Todo ello por cuenta de los resultados económicos de Estados Unidos divulgados el viernes y que hacen prever una posible recesión en la economía más importante del mundo. ¿De dónde sale la idea de poder repetir las elecciones presidenciales en Venezuela en el mes de diciembre? Sobre esto nos habla el expresidente Iván Duque en Mañanas Blue. Eso es parte de las conversaciones que han empezado a tener internamente los gobiernos de Colombia, Brasil, México, también con la dictadura de Maduro. Porque el argumento, ¿cuál es? El TSJ va a decir, aquí hubo un ataque, no podemos tener las actas, entonces se declara nula la declaran nula la elección, tienen que convocar nuevas elecciones. Para convocar esas nuevas elecciones van a buscar unas fechas, permiten, comillas, hacer campaña, y el aliciente que supuestamente quieren dar para mostrar su estado magnánimo es que van a liberar a personas que han sido capturadas en los últimos días en las protestas. Todo eso es una trampa, y están buscando 4 meses para utilizar todo el aparato represor, todo el aparato de intimidación, y que Maduro se pueda quedar en el poder. Porque la única razón por la cual Maduro pretendía hacer estas elecciones era para él ganar legitimidad, para él quitarse el fardo que él mismo se creó como dictador, pero también para quedar con el control absoluto de los activos internacionales que no tiene él bajo su custodia, particularmente las reservas de oro en el Reino Unido, los activos de Citgo y otras cosas. Sigan toda esa información en blurradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio.